Kilowatt Generadores. Desde el 13 al 10 de julio, viví la Copa América 2021 con Eduardo Guti Gutiérrez, el relator celeste. Los comentarios de Daniel Ordóñez y Alfonso Irrazábal, junto a todo el equipo de Fútbol 1130. Va largo, le envío contra larga. De uno realmente le va a quedar Máximo, me tiro al arco. En Radio Nacional, AM 1130. En Tacuarembó, La Candela FM 105.5. En Rivera, FM Tranqueras 107.3. En Florida, FM Piedra Alta 105.5. En Cerro Largo, FM Positiva de Río Branco 89.7 FM. En estacionsaradí.com. Fútbol 1130. En busca de la 16. Porque a los días se nos va, quiero jugar hasta el final. Porque hay que ir a buscar. Doy mi vida. Radio Nacional, 1130 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Dónde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día República Oriental del Uruguay, para formar una sociedad libre y democrática, dice nuestro spot. La consigna de nuestra organización Libertas, la consigna que lleva adelante este programa periodístico que dimos en llamar En Dónde Estamos. Y creo que hoy viene muy a cuento el título de este programa. Esa pregunta que hace alusión a un lugar. ¿En dónde estamos? Claro que no refiere exclusivamente a un lugar físico. Puede ser un lugar del pensamiento. Puede ser un lugar de la emoción. Puede ser inclusive un lugar desde el cual te proyectás en tu vida, para bien o para mal. Un lugar desde el cual te proyectás con certezas o con incertidumbres. ¿Por qué empiezo reflexionando esto? Porque creo yo que ese tipo de preguntas, como hay otras, ¿verdad? ¿En dónde estoy? ¿En dónde estamos? Quizá la más ambiciosa y soberbia es quién soy. En definitiva, somos un tránsito de personajes en esta vida, tratando de concluir el último personaje, los personajes que fuimos. ¿Hacia dónde vamos? La otra gran pregunta. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué estamos? ¿Para qué actuamos? Y el por qué, que es la pregunta filosófica por excelencia. El por qué. Porque el para y hacia más bien obedece a la ciencia, ¿no? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se resuelve? ¿Y hacia dónde se va resolviendo eso? Gran caudal de conocimiento científico que se ha desarrollado en la humanidad, pero fundamentalmente en el tránsito de 3-4 siglos en Occidente. Desde el Renacimiento, atravesando las etapas de la modernidad, los siglos de la Ilustración, del racionalismo, del cientificismo, desde los cuales surge el pensamiento cada vez más emancipado de ideas religiosas, de preceptos o preconceptos, inclusive hasta metafísicos. Y el ser humano comienza a entender que tiene que apelar a un instrumento maravilloso que es la razón. La razón, evidentemente, en la dimensión en la que nos explica Emmanuel Kant, por ejemplo, o Hegel, o los antiguos griegos.
La razón como el instrumento de conocimiento por excelencia que tenemos los seres humanos. Ese gran lector que tenemos y monitor de la realidad que nos lleva por distintos caminos, inclusive la ciencia experimental, ir hacia la experiencia, ir a la aplicación de las cosas, el pensamiento pragmático, tan proyectado, tan enraizado por los eminentes pensadores británicos. De todo ese caudal surge una idea práctica, pragmática, científica, racional, la República Democrática y el Estado de Derecho. Nada es casualidad. Todo tiene que ver con un proceso cultural, el cual lo están descuartizando, lo están desmembrando. No hablamos más de tradiciones republicanas. No hablamos más de aquellos pensadores que plantearon emanciparse de los caprichos personales de los que gobernaban a las mayorías, los monarcas, los aristócratas, el clero de aquella iglesia, que fue por siglos también despótica, inclusive con el conocimiento. Bueno, se va a liberar Occidente a través de las revoluciones modernas y le va a costar un tránsito de siglos muy complicados. No lo voy a repasar ahora, es muy largo, pero todos sabemos lo que ha vivido el Estado de Derecho, la República, la democracia, con dictaduras que buscaron usurparla, con totalitarismos en Europa y también en América Latina. Y los totalitarismos en América Latina han sido de cuarta, dictaduras militares, en pactos civiles, para, de algún modo, poner un dique de contención al otro totalitarismo que en la Guerra Fría se avecinaba con mucha fuerza, como lo es el totalitarismo del Partido Comunista y su internacional. Todo eso, si no lo entendemos, no estamos entendiendo nada de lo que está pasando inclusive hoy en el país. Hoy en este país, en la región y en el mundo. Si no entendemos ese marco, no estamos entendiendo nada. Estamos precisamente descuartizando, dividiendo las partes de un todo que nos está dando la posibilidad de una lectura, que nos está dando señales, y ese todo es un proceso histórico. No tenés que ser erudito, yo no lo soy. Simplemente atar cabos, ir a consultar a los que saben, consultar muy buenas fuentes, sea en escritores, historiadores, pensadores, filósofos, cientistas sociales, periodistas muy calificados. Por doquier tenés material. Y hoy, en esta maravillosa era de las comunicaciones digitalizadas, tenés lo que quieras. Te vas a Dr. Google y encontrás de todo. Pero claro, tenés que encontrarlo también munido de los elementos o munida de los elementos que te permitan discernir, que te permitan desarrollar un pensamiento acabadamente racional. Ahora, si estás desde el lado de la perspectiva fanática o ya te inseminaron el virus de un pensamiento totalitario, va a ser muy difícil que puedas discernir la complejidad del desarrollo histórico de la racionalidad occidental, que inclusive es atacada por todos lados, desde los corporativismos, los megacorporativismos empresariales, que tienen un sello evidentemente también dictatorial o autoritario, y por otro lado, bueno, las ideologías que también se van apeando o van medrando a raíz de esos megacorporativismos que buscan los hipernegocios y controlar la población, también se van apeando esas ideologías totalitarias. Enemigas absolutas, como se enteró ahora la población peruana, del candidato a presidencia que va liderando las encuestas, enemigo absoluto de esa tontería, como él dice una palabra más fuerte, mucho más fuerte, eso es, que es la democracia. No creen en la democracia. Y acá vemos gente que tampoco. Lo vi ayer en la interpelación a la ministra de Economía. A esto quiero llegar. Todo este marco que te planteo tiene que ver con, por ejemplo, este punto de inflexión histórica. Se interpela a la ministra de Economía a través de el diputado Gonzalo Sibila, un personaje joven, nuevo, que está haciendo sus primeras armas en el escenario parlamentario, seguramente apuesta a la izquierda frente amplista a ese pingo, o por lo menos lo están probando, como si entrara un jugador de fútbol, ¿viste? Y a ver cómo rinde, cómo anda. Y especialmente en un tema que es, bueno, hacerle la oposición al gobierno.
¿Y qué buscamos como argumento? Bueno, buscaron como argumento las exoneraciones de las cuales fue beneficiado el economista Isaac Alfi, hoy director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a raíz de la solicitud que el propio Isaac Alfi hace a través de su empresa, porque el tipo es empresario, o el economista, o este señor, yo digo el tipo en el sentido bien rioplatense, soy de la vieja escuela, ¿viste? Y lo hace acogido totalmente a la ley, porque se tiene que ver con la ley de estímulo a la inversión, la ley de protección a las inversiones. Esa ley, de algún modo, lo que plantea es una regla básica del mercado: estimular a todas aquellas personas o empresas que apuestan a la inversión para mejorar la calidad laboral o para incorporar mano de obra, para incorporar empleados al país. Es decir, está contemplando la movilidad del mercado. Esa es la lógica económica que inspira a esta ley. Y ayer en el Parlamento, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, defendió la legalidad de la exoneración precisamente tributaria concedida al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones. Lo dice el propio título de la ley. Parece que ya hay generaciones que no se habituaron a leer con detención, con detenimiento, el sentido literal del texto y después de algún modo hacer una interpretación contextual. Como ya perdimos hábitos de lectura, solo leemos los títulos y los copetes, leemos poco y buscamos el beneficio propio rápidamente, con ese terrible egoísmo que deviene en ignorancia. Bueno, hay que leer todo. Y en este caso hay que leer hasta incluso el título. Ley justamente de promoción de inversiones. ¿Y de qué va a tratar una ley de promoción de inversiones? Justamente de estimular, de promover a los inversores a que inviertan, porque es, y yo te diría que es tapa del libro, si no es la tapa del libro será la primera hoja, primer título, el primer capítulo de un manual de economía. Estimular la inversión. Y después vienen otros capítulos, que esa inversión sea sustentable, que esa inversión sea de buena calidad, que esa inversión se va a tener que acoger a todo el marco legal, justamente en un Estado de Derecho, y a todo el marco legal de la Organización Internacional del Trabajo, los convenios de trabajo, etcétera, etcétera. Pero en este caso es estrictamente vinculada a la tributación, al pago de tributos. Y precisamente cuando alguien invierte, tiene ese estímulo al invertir de pronto en computadoras, en sillas, en mesa, cambiamos la moqueta y ponemos aire acondicionado en oficinas, por ejemplo, de consultoría, como seguramente la empresa de Alfi, consultorías económicas, jurídicas, notariales, y le das más calidad de trabajo, va a tener más rendimiento, más efectividad esa empresa, dándole más calidad de trabajo y seguramente incorporando trabajo, porque todo eso va a permitir que gente trabaje en esa remodelación de la empresa. No hay nada raro. O sea, no es motivo de nada, al contrario, es motivo de aplauso. Es motivo de decir que bueno, ojalá que haya cantidad de empresas que estén pidiendo exoneración de tributo porque están invirtiendo, están generando trabajo. Van a ir los que colocan la moqueta, va a ir el tipo que va a pintar la pared o el equipo de albañiles que revocan, los que colocan ventanas, los que instalan, los informáticos que tienen que instalar la red de computadoras. Y seguramente además ampliando ciertos lugares porque van a tener empleados nuevos. Eso es un país que está en actividad económica, no hay nada raro. Bueno, y desde el punto de vista legal, está totalmente acogido a la ley. Además, cuando lo pide Isaac Alfi, este beneficio, lo pide en el año 2019, según, si no me equivoco, lo plantea, y lo testificó, lo probó, y por un trámite burocrático le compete la autoridad competente, según esta ley, para otorgar esa exoneración, es el ministro de Economía. Y le llega al despacho de la ministra ese proceso administrativo del pedido de la exoneración de tributos, y no tiene otra cosa que firmar, porque se tiene que acoger a la ley, tiene que cumplir con lo que la ley mandata, con lo que la ley prescribe. Esa normativa prescriptiva de la ley le obliga a un funcionario público a cumplirla. Pero parece que esta gente no entiende más que estamos viviendo en una república. Ayer la República Oriental del Uruguay
tuvo rostro de mujer haciéndole honor al género de la nominación, la República. Ayer tuvo el rostro de una ministra de Economía que fue con toda la ley y con todas las de la ley les dijo que la ética a la que respondía era la ética republicana de cumplir con la ley. ¿Por qué? Punto. Porque incluso el artículo 8º de nuestra Constitución de la República lo que prescribe como norma fundamental, principio republicano por excelencia, que todos los ciudadanos de esta república somos iguales ante la ley. No pueden haber discriminaciones como si fueran criterios personales de aquellas antiguas monarquías, con las que ya rompió todo el esfuerzo del proceso racional occidental para darnos un Estado de Derecho en el cual se dice, según la Declaratoria de Filadelfia, según la Declaratoria de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ahora la humanidad va a ser gobernada por el gobierno de las leyes y no de los hombres. El gobierno de las leyes, principio de legalidad. La autoridad que tenemos todos en una república es la ley, no son las personas. Si no volvemos a la actitud monárquica o a la actitud totalitaria de un partido único que es el que te gobierna y te dice lo que tenés que hacer. Pero se fue en esa interpelación, ridículamente, en esos 24 horas, desgastando el sistema de gobierno bajo pandemia, con todas las tareas que está realizando y tiene que hacer bajo pandemia, desgastando el sistema político en una tontería de interpelación que no resiste el mínimo análisis racional en el marco de la República. Y la ministra les explicaba que la única ética es la ética de la ley, porque este señor, Sibila, insistió más de 6 horas sobre el tema de la ética, sobre el tema de si era ético que un jerarca del gobierno se viera beneficiado por esta ley, y si a su vez era ético y era políticamente correcto que funcionarios de su empresa estuvieran a su vez asesorando en materia de esta ley. ¿Y por qué no? ¿Qué incompatibilidad puede haber en cuanto a que alguien es empresario y cumple funciones en el gobierno o en el Estado y deja de cumplir su tarea profesional dentro de su empresa o su actividad profesional? Ahora, hay una vida antes y después de la vida política, sea parlamentaria o sea ministerial o sea de cualquier dirección de empresas o de organismos del Estado, porque la gente vive más de 5 años, no sé si se enteraron de eso. Y por ejemplo, el caso de Alfie tiene empresas. Yo no vengo a defender a Alfie acá, yo ni lo conozco a Alfie, simplemente estoy hablando bajo el principio de igualdad ante la ley. Si la ministra hubiera discriminado a Alfie, hubiera cometido, y yo te diría que un despropósito gubernamental, porque está violando el principio de igualdad ante la ley. Está discriminando a alguien porque es director de la OPP. Cosa que no hizo el Frente Amplio más. Cosa que no hizo. Y hay sobrados ejemplos, pero cantidad de ejemplos, de gente que se vio beneficiada por esta ley. El hijo de Astori, por ejemplo. Esta ley dice que pueden ser incompatibles incluso en el uso de este beneficio, esposas, esposos, hijos de jerarcas, de miembros integrantes del gobierno, podrían ser incompatibles en cuanto al beneficio al cual pretendan acogerse. Este beneficio, cuando lo pide Isaac Alfie, no era jerarca, eso hay que aclararlo. Fue antes, y sale la resolución cuando era jerarca, y después renuncia al beneficio. Renunció. Ahora bien, cuando uno ve que el hijo de Astori, la esposa de Ferreri, una señora que ahora es senadora, todos se vieron beneficiados por esta ley, porque en definitiva se beneficiaban sus empresas. Las clínicas oncológicas del expresidente Tabaré Vázquez, es decir, siempre se aplicó. Pero parece ser que se buscó un argumento, no el más feliz, para realizar una oposición que tenga un factor más de desgaste político y colocarse en la luz pública, una vez más, el Frente Amplio a través de un nuevo miembro interpelante que comienza a tener imagen pública, el señor Gonzalo Sibila, quien sale a decir que fue totalmente insuficiente en la declaración de la ministra. Cuando se apeló al criterio de la ética sobre esta resolución de la ministra, de la ética y de la oportunidad política.
Y claro, yo le pregunto también a Sibila lo mismo que la ministra, ¿y de qué ética estamos hablando? Porque ahí venimos otra vez al en dónde estamos, ¿no? Y desde la ética, en este caso, ¿en dónde estamos? ¿En qué lugar de la ética estamos, según Sibila? ¿Desde qué ética? Además, cuando la única ética posible en una república es cumplir con los preceptos legales en el marco del Estado de Derecho. No hay otra ética posible. Y se lo respondió muy bien la ministra eso. Y claro que es una verdad monolítica y no va a salir de ahí. Porque vas a escuchar en las redes, y no salió de ahí, y apeló siempre al mismo concepto, y no explicó más nada. Es que no hay que explicar más nada. Ahora, si de un mamarracho de postulación política teórica en una suerte de deficiente tarea opositora queremos instalar posturas, posiciones, postulados, opiniones sobre corrientes de opinión ética y política, estamos pero recontra en el horno. Porque hay temas que son de tapa del libro que no se pueden discutir. Vos no le podés discutir a un médico el diagnóstico que te da para que hagas un tratamiento y te pongas a teorizar o a filosofar. Bueno, acá hay una oposición que busca por el lado circunvalatorio, espiralado, complicado de la filosofía que proviene de una determinada ideología, de una estructura ideológica, además programada en la acción, simulándote que están en una actitud democrática, de oposición, de interpelación, cuando bien sabemos, muchos de nosotros, al menos yo me incluyo en esos que sabemos, que no tienen un pensamiento democrático. Y ayer se notaba que era la ministra ante un tribunal de la Inquisición, porque insistían en la ética de la resolución y le preguntaban de todo y buscaban por todos lados que respondiera a los principios éticos que ella tiene. Cuando ella les explicaba que no se trata de los principios éticos de una persona, sino de los principios éticos de la República. Un funcionario es a la función y no la función al funcionario, dice la Constitución de la República. El funcionario se debe a la función, no la función se tiene que adaptar al funcionario. No estamos en monarquía, repito, no estamos en un gobierno autoritario, no estamos en un gobierno de partido único, donde el partido decreta o hace sus estatutos, sus ordenanzas, sus reglamentos, y como si fueran bulas papales, después se organiza el gobierno de esa manera, inconsultamente al resto de la población. Acá es un gobierno que está apegado a la Constitución de la República, y está gobernando de acuerdo a los principios legales del Estado de Derecho. No se puede discriminar a nadie, ni porque sea fulano de tal, ni porque esté ocupando un cargo, porque eso no es incompatible con la función. Distinto sería si nos enteramos que Alfie está cumpliendo también funciones como asesor económico, economista, cobrando honorarios y asesorando a su vez al gobierno, por ejemplo, formando parte del gobierno, eso sí. Pero acá simplemente apeló a algo estrictamente legal que nos compete a todos, hoy o mañana vos, yo, cualquiera, tenés una empresa, podés pedir ese beneficio. Fíjate que es un trámite además, no es automático, te lleva tiempo, eso transcurrió casi un año, y al final llegó al despacho de la ministra, y la ministra no tiene otra cosa que dar el permiso porque no hay observaciones, está aprobado el trámite. Pasa lo mismo como cuando querés inscribir una sociedad civil, tenés que hacer todo un trámite, tenés que presentar los estatutos que elaboraste de acuerdo a la ley, el contrato, los integrantes, ¿no? Nombres, domicilios, estados civiles, patrimoniales, y eso opera en un trámite que lo ingresa un abogado o un escribano ante el Ministerio de Educación y Cultura, por ejemplo, para hacer una sociedad civil. Y eso lleva todo un proceso que seguramente te va a involucrar un año, y ahora bajo pandemia seguramente más. Y al final llega al despacho del Ministro de Educación y Cultura, quien, si ve que todo el trámite fue aprobado, que no hay observaciones, lo que le resta es firmar, dar la firma como la da el decano de una facultad para firmar tu título universitario, porque cumpliste con todas las prerrogativas del curso, de la carrera, de la currícula de la carrera, cumpliste con todo el reglamento de la carrera y obtenés el título de grado y te lo tiene que firmar el decano, el rector, el vicerrector, qué sé yo. Es lo mismo, es nada más que eso lo que pasó. Es un mero trámite burocrático que le otorga un beneficio que está dado por ley para todos nosotros. Si acaso estás en esa situación, por supuesto, sos empresario, empresaria, lo que fuere, y te acoges a eso, a ese beneficio porque estás haciendo inversiones en tu empresa y vas a incorporar empleados o vas a mejorar la calidad de los empleados y a su vez temporalmente incorporás empleo.
¿En dónde estamos? Yo hice este apunte. Los seres humanos podemos tener una actitud determinante para bien o para mal. Una actitud determinante puede ser: quiero estudiar, quiero formarme, quiero ejercitar mi pensamiento, quiero desarrollarme. Y en primeras etapas de la vida, por experiencia sé que ese pensamiento divaga por todos lados, navega, y está más cargado de incertidumbres, de dudas, de irresoluciones que de certezas. Y creo que es el proceso natural, como de fermentación, ¿no?, de una bebida que después se hace noble. Y seguís desarrollando ese pensamiento a través de un montón de tropiezos, se vinculan las emociones. Fíjate que en la juventud, la adolescencia, juventud, estamos recontra yo hasta te diría, va a sonar duro, pero sos víctima de la emocionalidad, ¿no? El joven es muy víctima de los impulsos, los arrebatos emocionales. Le parece que eso es definitivo y al tiempo después está en otra cosa. Eso va decantando hasta que al final vos lográs formar un pensamiento más o menos propio si te querés formar como individuo. Ahora, ese pensamiento va a tener que resolver hacia dónde va. Y ahí empezás a entender, cuando te largás a la práctica, te largás a la acción, cuando necesitas la efectividad de tu pensamiento, vas a entender lo que está bien y lo que está mal, lo que te beneficia y lo que no te beneficia, como individuo, como ser que buscas tu integridad individual para llegar a tu propósito individual, formar tu familia, tener tu profesión. Ahora está el otro pensamiento, es el que te hace pensar como tribu, como un colectivo. Vos no sos más vos pensás según el colectivo. Y cuando vos pensás según el colectivo, es como dice el tango, ¿viste? La patota sentimental, ¿no? El tango te dice que el patotero sentimental se comporta, si está en patota de una manera, y cuando lo agarrás individualmente es otra persona, pero se mimetiza y piensa como un ente colectivo. Bueno, eso es lo que provoca la hegemonía cultural de izquierda, porque tiene un pensamiento colectivista, y eso es lo que hace cuando es oposición y busca desgastar a todo un modelo de país que tiene un pensamiento decantado, que individualizó el proyecto, que ese proyecto quiere ir hacia un lado. Entonces me viene a mí la gran pregunta, y la hago a todos ustedes. ¿El país, a nivel legislativo, funciona con un pensamiento, digamos, libre, individual, que apunta a un modelo de país que se active económicamente, socialmente, laboralmente, que se inserte en el mercado abierto del mundo, o no? Porque esto parece que no. Una ley de promoción a la inversión es discutida, por ejemplo, y es cuestionada, y es hasta inquisitivamente cuestionada una ministra que simplemente da la firma de una exoneración de impuestos. Todo en la vida tiene un propósito. Todo individuo tiene que saberlo. Individuo sin propósito es como barco sin puerto, no va a ningún lado. Pero la pregunta es, ¿un país tiene un propósito? ¿Nuestro país tiene un propósito como país? ¿Sabemos hacia dónde vamos? Pero si siquiera sabemos en dónde estamos. ¿En dónde estamos como país? ¿Somos una república democrática, liberal, que apunta al desarrollo, a la robustez de un sistema de mercado, de productividad económica, de reformulación de la industria? Cuando te enterás que hay una directora de ANDE que le dice a las empresas que no inviertan más en los medios de comunicación y que las empresas del Estado no inviertan. Después voy a ir a ese tema otro día. La señora Carmen Sánchez, la Agencia Nacional para el Desarrollo, está recomendando, aconsejando que las empresas no inviertan más en las radios, en la televisión, y que inviertan en Facebook, que inviertan en las redes sociales y que apoyen a mini empresas de comunicación. Por otro lado, ves a un diputado que interpela a la ministra porque simplemente firma la exoneración de impuestos de un empresario que ahora ocupa el cargo de director de la OPP, que seguramente gana menos que como empresario, y viene a cumplir una función pública. La verdad que no sabemos para dónde va el país, porque el país está dividido entre dos propósitos. Uno es el que te acabo de decir, ¿no? Robustecer el mercado, reactivar la economía del país, buscar inversiones. Hay que reformular muchas cosas, ¿no? Hay que reformular la educación, que ahí es la base, pero es la protección del individuo. Y hay otro modelo, otro propósito de país, colectivizar, y que gran parte de la población viva de lo que el Estado le dé, y el Estado como el papá garante
de esos recursos que la gente necesita sin buscárselos. Colectivizar, pensamiento de izquierda, populista, muy entroncado en todos los preceptos del Foro de San Pablo que vamos a hablar en la última media hora del programa. ¿Te parece que un país puede prosperar con esos dos propósitos en el seno de su sociedad, inclusive dentro de la actividad política parlamentaria? ¿Puede prosperar? Sí, puede prosperar para un lado o para el otro cuando termine ganando un modelo o el otro. Entonces hoy estamos en esa tirantez permanente y en esa divagación permanente que a veces da asco, que la veo en la prensa nuestra, en los grandes canales, que estos temas se los debate sin sincerar desde dónde se habla, desde qué lógica se está hablando para entrar al debate sobre grandes temas nacionales. Esta ha sido la editorial por el día de hoy y bueno, ya venimos con una columna que realmente para mí es muy instructiva, para todos nosotros muy instructiva, que es con el doctor Rubén Flores de Arquevicius, catedrático, grado 3 en Derecho Público, también en Derecho Constitucional, consultor internacional y nacional, asesor letrado, fue de Cámara de Diputados, asesor letrado del expresidente Julio María Sanguinetti, integrando además el equipo de asesores letrados del gobierno, pero quien nos está instruyendo desde el punto de vista estrictamente jurídico, técnico, acerca de una ley como es la Ley de Urgente Consideración en el marco del Estado de Derecho. Yo se los recomiendo, ingresen a nuestro canal YouTube, mirán dónde estamos, que ahí tenemos toda la grilla de los distintos temas que tratamos con el doctor Rubén Flores de Arquevicius en esta columna que considero que es única en el país. Estamos desarrollando, a partir del beneficio de contar con la presencia del doctor Rubén Flores de Arquevicius, en lo estrictamente técnico a la Ley de Urgente Consideración. En primer lugar, entendimos que es una ley urgente, que está prescrita por la Constitución de la República, que es una ley de urgente consideración. Bueno, esta ley de urgente consideración, ¿qué es lo que plantea? Plantea reformular un montón de institutos que son claves para la vida del país. Y bien dije reformular, no reformar, no reforma, reformula, amplía conceptos que estaban omisos en la legislación anterior, desarrolla, explicita más conceptos jurídicos que nos dan más garantías en materia de seguridad pública, en materia educativa, en materia fiscal, en materia de ejercicio de derechos de huelga. Y hoy vamos a hablar con él acerca de un tema también que es terrible por un lado y si se resuelve es un beneficio, los piquetes. ¿Está por ahí el doctor, Maxi? Vamos a la pausa y vamos con él entonces. Vamos a una breve pausa y quédate ahí porque vamos a hablar con el doctor Rubén Flores de Arquevicius acerca precisamente de los piquetes y qué es lo que plantea la ley al respecto. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos más y mejor te protege de los gérmenes. O que si necesitas un acompañante para vos y tu familia, es mejor que lo haga alguien que sepa de salud. Por eso preferís Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano.